Vuelven a sonar los tambores de la información. Bienvenidos y bienvenidas al martes de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Disfrutando del sol del día de hoy, que parece que se va yendo un poquito por unas horas. A esta hora ya Bueno, es un recuerdo. A esta ya se fue a cerrar. Claramente, ojalá se repita. Vamos a empezar a repasar la agenda informativa hablando de definiciones o de decisiones del gobierno que derogó dos decretos de la anterior administración que en su momento flexibilizaron las medidas de lucha contra el consumo de tabaco en el país. Se trata de los referidos al uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores y al de empaquetado y etiquetado neutro de productos de tabaco. El presidente Yamandu Orsi, que participó en la conferencia de prensa junto a las autoridades de salud pública, enfatizó que es inaceptable la injerencia del lobby tabacalero o de cualquier otra índole que redunde en un perjuicio para la salud de la población y le impida a Uruguay transitar el camino de vanguardia que tuvo en el mundo en esta materia. Ahora otros avances de este martes. Repasamos los titulares. La deuda de ACE asciende a 180 millones de dólares y la suma está prevista en la rendición de cuentas. Álvaro Danza, titular del organismo, señaló que el dinero es para cancelar facturas impagas del año anterior. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, anunció que el Poder Ejecutivo tiene listo un proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos que propone bajar a 40.000 dólares el tope máximo para pagos en efectivo. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reunieron con los intendentes electos de Montevideo y Canelones con el fin de empezar a trabajar en los lineamientos para la mejora del transporte metropolitano. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet reapareció con un comunicado que envió a distintos medios en el que manifestó que no se entregará. El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que el mensaje de Marcet en nada altera el trabajo normal y cotidiano de su cartera. La columna económica de Germán de Agosto pondrá el foco en los aumentos significativos que experimentaría este año el déficit del gobierno central y la deuda pública, según las últimas estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, confirmó que será candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será interrogado por el Supremo Tribunal Federal en el marco de la investigación sobre el intento de golpe de Estado que el líder de ultraderecha ayudó a organizar para mantenerse en el poder. Les recordamos que también pueden vernos en vivo en todos sus dispositivos por tvciudad.uy, a través de YouTube y en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Tiempo de adelantos desde los móviles. En primer término, saludamos a Diego Martini, que va a complementar el que ha sido tema de portada en esta edición. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, tienen que ver con los decretos 87 y 282 que fueron derogados por el gobierno actual, decretos que fueron aprobados por el gobierno anterior del expresidente de la Calle Pou en el año 2023, que flexibilizaron normas antitabaco que se venían llevando adelante. Vamos a estar hablando con Diego Rodríguez de ENT, la alianza que justamente lucha contra el tabaco y las distintas medidas, y que fue quien presentó recursos en ese año para dejarlas sin efecto. Y ahora, inteligencia artificial y educación. Por ahora, da la impresión de que el modo problema. Martín Duarte, tu móvil, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, compañeros, docentes del Instituto de Fundamentos y Método de las Facultades de Psicología plantearon su preocupación por lo que ha sido en algunos resultados en pruebas, exámenes de la facultad. Esto teniendo en cuenta la efectividad y en el poco tiempo que se resolvieron. Un tema que se planteó al comienzo justamente de lo que fueron los cursos en este año, teniendo la masividad de alumnos inscritos en la Facultad de Psicología. Ha puesto este tema en la discusión, no solamente entre los docentes, sino también entre las áreas de cogobierno de la Universidad de la República. Vamos a estar ampliando más adelante con la palabra del rector y también de los docentes de la facultad. El
El presidente de ACE, Álvaro Odanza, calificó como una insensatez que anteriores jerarcas del organismo hayan dicho que al término de la anterior administración, del anterior gobierno, la Administración de Servicios de Salud del Estado quedó 0 kilómetro. Leonardo Cipriani, ex presidente del organismo, el 9 de mayo de 2024, en su cierre de gestión, destacó los avances logrados en la atención pública. Importante es lo que hemos potenciado nuestros hospitales con las capacidades de resolución. Nuestros hospitales hoy en día tienen CTI, operan, tienen un mayor índice de resolutividad que beneficia al paciente que vive en el lugar donde tiene algún antecedente, donde vive. Decir que estaba todo 0 kilómetros en ACE me parece que es una insensatez, sinceramente, porque la verdad estaba lejos de estar todo 0 kilómetros. Rollo informativo. El presidente de la República, Yamandu Orsi, encabezó una conferencia de prensa en la que se anunció que el gobierno retomará la estrategia de control del consumo de tabaco que se flexibilizó durante el gobierno pasado. Se anunciaron acciones en busca de acercarse a la línea de trabajo que ubicó a Uruguay como país de vanguardia en el mundo en la política de control de tabaco. Fortaleciendo una línea de trabajo, fortaleciendo una estrategia de acumulación que a lo largo de los años nos ha ubicado como país vanguardia en temas de salud vinculados concretamente al tema del tabaco. Sabemos que en esta acumulación que a lo largo de los años se va dando, a veces tenemos instancias donde se frena, donde se avanza, es un tema de decisiones políticas y de velocidades. Retomamos la senda y el rumbo que históricamente Uruguay en los últimos años había tenido. Entendimos a lo largo del tiempo, quienes no somos profesionales de la salud, que hay pasos en los que no se puede titubear, donde no se puede dudar, y la evidencia en los índices de afección a enfermedades respiratorias creo que ha sido más que clara. Por lo tanto, en el día de hoy, repito, la ministra de Salud y su equipo anuncian pasos concretos, pero más allá de los pasos concretos, como dije recién, Uruguay no puede perder jamás y no va a perder ese rumbo y ese camino que históricamente nos colocó en un lugar de vanguardia a nivel mundial. Y una consulta del presidente, una valoración más política, si puede asegurar que en este gobierno no habrá interferencia ni injerencia del lobby tabacalero en la definición de políticas públicas. Creo que la respuesta es clarísima, no nos podemos permitir eso, es inaceptable. Bien, y seguimos en tema. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, detalló los anuncios que pasan por la derogación de los decretos sobre el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores y el referido al empaquetado y etiquetado neutro de los productos de tabaco que habían sido aprobados en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Considero que esos decretos fueron regresivos porque significaron una flexibilización de los controles y dijo que en adelante se profundizará en las medidas o en medidas como las anunciadas hoy. Primero, fortaleceremos la fiscalización, tanto a nivel interno como en fronteras, en coordinación con diferentes organismos. Fortaleceremos y ampliaremos las comisiones asesoras. Para nosotros, que el Estado cuente con un ámbito interinstitucional asesor sólido es estratégico. Vamos a desarrollar estrategias de sensibilización y concientización adaptadas a los diferentes públicos y el personal de la salud. Acá vamos a trabajar también en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y demás organismos. Aplicaremos en conjunto con la ANEP y particularmente con la Junta Nacional de Drogas la encuesta mundial sobre el tabaco en jóvenes, HITS, que nos permitirá monitorear y diseñar políticas públicas orientadas a esta población, a la vez que tomar decisiones de políticas públicas en base a estos datos. Estamos desarrollando un asistente virtual para dejar de fumar en conjunto con AGESIC. Tabaré Vázquez demostró que desde el sur del mundo un país puede cambiar la conversación global sobre la salud. Nuestro deber, como dijo el presidente de la República, Yamandu Orsi, es no retroceder un centímetro y continuar en las sendas del cuidado. Derogar es alinear el presente con ese legado de valentía que fue bandera en el mundo. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio
y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y un actor fundamental en este tema es la Alianza Enfermedades No Transmisibles. ¿Qué piensan sus integrantes sobre estos anuncios, Diego Martini? Sí, así es. Simplemente para recordar y dar un poco de contexto de estos dos decretos que hoy se quitaron, se cancelaron, que fueron aprobados en el año 2023. Y recordemos que hubo una reunión del entonces asesor del presidente de la Calle Pou, Nicolás Martinelli, que se reunió con integrantes de la empresa Montepaz, que presionaron y que hicieron un lobby, digamos, comercial para que se flexibilizaran las medidas antitabaco. En ese caso hablábamos de dar neutralidad a las cajillas de cigarros y también la regulación de la venta de cigarrillos electrónicos o de calentadores de tabaco, y que después el entonces presidente de la República terminó reconociendo que no se le había pedido una fábrica de chicles esto y que había sido la empresa Montepaz. Y en ese momento es que la Alianza ENT presentó ante la justicia acciones justamente por violar normativa, y Diego Rodríguez fue uno de los responsables. Diego, ¿cómo se toma hoy lo que termina el gobierno, digamos, reconociendo que era lo que habían pedido ustedes en ese momento y que la justicia además les había dado la razón? Sí, bueno, primero nos parece que va en la línea de lo que marca la evidencia científica. Creo que este gobierno asume diciendo que va a respetar las recomendaciones internacionales y la evidencia científica. Es parte de promesa de campaña, ¿no? La hoy ministra Lustenberg lo había mencionado durante la campaña, así que nosotros no sabíamos si se iba a concretar. Para nosotros esto va de acuerdo a lo que incluso la Sociedad Uruguaya de Tabacología había hecho esas acciones legales, donde en uno logró que no se aplicara, que fue lo del empaquetado neutro, la modificación del empaquetado neutro, donde el presidente fue cuando dijo esto de la fábrica de chicles, que bueno, ¿y quién se lo va a pedir si no es la industria tabacalera? Nosotros, bueno, vemos con muy buenos ojos esta medida en concreto, pero además se anunciaron otras tantas, ¿no? Cosas que nosotros hemos reclamado más de una vez. La fiscalización. Hoy en día, lo que ha pasado en la sociedad y quienes principalmente además hacen este comercio y la industria, han logrado saber de que pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada. Nosotros se lo dijimos al ex subsecretario Sajian, a varias autoridades. Estaban vapeando en lugares cerrados, estaban vendiendo contrabando, estaban en las playas, le estaban ofreciendo promotoras que no lo pueden hacer, estaban ofreciendo a jóvenes cigarrillos, todo lo que no se podía hacer, pero no había fiscalización. Eso ahora se va a empezar a hacer, sobre todo con esto de los cigarrillos electrónicos que no se pueden comercializar en ningún lado. Sí, es importante recordar que los cigarrillos electrónicos no se pueden comercializar y eso nunca cambió. Lo que pasa es que cuando se habilitó el tabaco calentado, la diferencia entre los dos productos es que uno calienta tabaco, como le dice el nombre, y el otro calienta un líquido químico que tiene nicotina, tiene cadmio, tiene sustancias cancerígenas. Esos dos productos, el único que se habilitó la comercialización fue tabaco calentado. Se habilitó la comercialización, pero nunca se vendió, ni siquiera se pidió permiso para venderlo. Lo que sí pasó es que con ese ejemplo de Uruguay habilitando este decreto, lo que hicieron fue ir a presionar a otros países como Brasil y Panamá, diciéndole, pues nosotros éramos ejemplo mundial. Entonces era, miren Uruguay... Este país que ese ejemplo está vendiendo, entonces podemos vender. O sea, Uruguay, que era ejemplo, ¿cómo ustedes no lo van a hacer? El cigarrillo electrónico nunca se habilitó, pero está entrando mucho de contrabando e incluso ha aumentado la prevalencia en jóvenes, porque es un producto que está destinado a jóvenes. Recordemos que Uruguay ha tenido un gran éxito en jóvenes, pasó de una prevalencia aproximadamente de un 30% a un 9%. ¿Eso qué pasa? La industria tabacalera se queda sin sus clientes del futuro. Tienen que buscar una forma de volver a generarlos y el cigarrillo electrónico es un medio de entrada. Hoy todo esto se está vendiendo, digamos, de forma, entre comillas, clandestina, o sea, o por lo menos no se hace visible. Exacto, o sea, de forma clandestina sí, visible, lo vemos todos, además de quienes lo consumen. En realidad, una vez, hasta incluso busqué en el Google Maps y aparecía un comercio que los vendía. En el kiosquito de la puerta de uno de los hospitales tenían para la venta. O sea, alguien los está distribuyendo y se está vendiendo y se necesita fiscalización y se necesita mayor control en la aduana. Bien. Esperan que ahora se dé más control. Y sí, al menos fue lo que se mencionó hoy, e incluso para el tema de contrabando, la ministra dijo que se iba a empezar a aplicar justamente el protocolo que está hecho para eso. Si Uruguay quería controlar el contrabando, Uruguay ya ratificó a nivel internacional un protocolo que le dice cómo hacerlo. Hay que aplicarlo. ¿Pueden venir instancias internacionales como fue la de Philip Morris en su momento por las medidas uruguayas? No, porque en realidad esta medida no daña a nadie, porque gracias a la acción de la sociedad civil a tiempo no se aplicaron. Y después que una de ellas estuvo vigente, ni siquiera la industria la utilizó. Así que no hay daño tampoco. Viejo mito de que el tabaco calentado, el cigarrillo electrónico era más sano que el convencional. Exacto, eso fue parte de lo que la industria trató de mostrar con evidencia científica con conflictos de interés. Hoy incluso la ministra dijo que se iban a basar en evidencia sin conflictos de interés,
por lo tanto toman esta medida, pero eso sí es parte del discurso de la industria que trató de generar menos riesgo, sensación de menos riesgo sobre el mismo producto que estaban haciendo ellos. Gracias, Diego. A ustedes. Volvemos a estudios entonces, compañeros, con esta noticia que tenían en portada con la anulación de 2 decretos aprobados en el gobierno pasado que flexibilizaban las medidas antitabaco. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Bien, y nos vamos ahora al contacto con otro de nuestros móviles, con Martín Duarte, que como nos adelantó, nos cuenta sobre los problemas del uso de la inteligencia artificial, sobre todo en estudiantes universitarios. Así es, Natalia, esto a través de la preocupación, decíamos, de docentes de la Facultad de Psicología, en particular del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. Estamos con su directora, Julia Córdoba. Se detectaron en algunas pruebas del ciclo inicial en este mes de mayo justamente algunos aspectos que dieron sospecha en torno a la utilización de inteligencia artificial, sobre todo por los tiempos, ¿no?, en los que se contestaron estas pruebas virtuales. Vamos a profundizar un poco con Julia al respecto de este tema. Bueno, gracias por recibirnos. Estos fueron en 3 pruebas que ocurrieron en inicial, justamente la facultad que había ya denunciado a principio de cursos la superpoblación. ¿Cómo fue el episodio concretamente donde ustedes detectaron de alguna forma o las sospechas de la utilización de inteligencia artificial para responder virtualmente a algunos exámenes? Sí, en realidad ya veníamos, algunos años anteriores veníamos identificando que había, o que por lo menos estaba el riesgo del uso. Este año lo que sucede es que ante el contexto de numerosidad, que como bien dijiste, se estuvo charlando al principio del año, esto hizo que sea virtual los dispositivos de evaluación y algunos dispositivos de enseñanza también fueran virtuales. Era la única forma que en el contexto de la cantidad de docentes, la cantidad de estudiantes y la situación edilicia de la facultad era la única forma de dar respuesta a la demanda de estudiantes. Lo que nosotros nos pasa este año es que efectivamente hay 2 indicadores, uno que es el breve tiempo en hacer una prueba con nota excelente y los porcentajes de excelente que en comparación a similares situaciones de evaluación años anteriores habían dado mucho menor porcentaje de aprobación y con esa nota y en esos tiempos. Nosotros hicimos los mecanismos correspondientes que tienen que ver con respetar los espacios cogobernados, donde están estudiantes, docentes, donde se discuten estas cosas, elevamos una nota con algunos de los datos y comentamos que esto estaba pasando. Esta situación no es que sea solo de la facultad, es un fenómeno que le está pasando a la UDELAR, a la enseñanza y a la producción y la divulgación del conocimiento, es un fenómeno global. Nos pasa ahora en estos contextos que tienen un poco de tensión, que tienen que ver con las condiciones en las que estamos dando clase y estamos evaluando el conocimiento, sumado a la relevancia que tiene la salud mental en nuestro país, ¿no? De alguna forma, ¿cómo se piensa seguir? Porque esto, como decíamos, tiene que ver con el cogobierno de la universidad. Sería interesante conocer la opinión o la postura de la FEU, ¿no?, al respecto también del estudiantado, porque estamos hablando que la matrícula estuvo por encima de los 3.500 y según estos datos que vos decís de excelencia del 75%, arriba de 2.800, 2.900 estudiantes, de alguna forma se plegaron a lo que posiblemente es responder a través de un chat GPT o a través de inteligencia artificial, ¿no? Hay como varias capas para analizar, ¿no? Hay distintas propuestas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo se está en estos espacios de gobierno donde hay estudiantes, donde se está charlando sobre esta situación y donde se van a tomar medidas en el contexto de gobierno. Esto es decir, que las propuestas que los equipos docentes hagan van a estar consensuadas por los espacios de gobierno. Ahí no es solamente la anulación, que fue la que más cobró notoriedad, sino que también hay una propuesta como de ponderar las evaluaciones, es decir, que la prueba virtual pese menos en la nota final que la presencial. ¿Te están pidiendo que estas pruebas se anulen, por ejemplo? No necesariamente, eso es uno de los pedidos, no es la única vía. Hay otras que tienen que ver con esto, con modificar los pesos de las pruebas y tal. Cualquiera de las opciones, esto es importante para que los estudiantes de psicología que puedan estar como recibiendo esto, son muchos y no todos participan en los espacios de gobierno universitario, entonces saber que esto no es que ya se ha decidido nada, esto es parte de una decisión colectiva. Los docentes proponemos cosas debido a la gravedad de la situación. Me parece que es una situación que requería atención
y que los docentes se hagan cargo de proponer. Y la institución, la Facultad de Psicología también. Entonces, anular no es la única su oposición o posibilidad, ¿no? Está esa de ponderar, o está tampoco hacer nada y sí tomar decisiones como a mediano o a largo plazo. Y eso es, los futuros, los estudiantes no van a bajar, van a ser los mismos que vamos a hacer en el próximo semestre, en el próximo año, y qué va a hacer la UDELAR y el sistema educativo sobre la inteligencia artificial y ese diálogo, ¿no? Es interesante porque abre esa puerta, ¿no? Del tema, porque la inteligencia artificial ya está instalada y también se da en un marco de evaluación del presupuesto del gobierno, como decían, bueno, con problemas también en la Facultad de Edilicios de capacidad y que pone el tema sobre la mesa. Sí, claro. O sea, esto tiene que ver no solamente con los hechos más que pueden ser como de la dimensión ética, de dar una prueba usando herramientas que no estaban acordadas en la instancia de evaluación, porque el chat o la inteligencia artificial, los docentes los utilizamos en otras instancias de evaluación, no es que no se utilice como una herramienta de conocimiento de la tecnología. O sea, tiene que ver que en ese dispositivo no estaba contemplado el uso de esa herramienta. Y sí tiene que ver con el contexto del presupuesto, por supuesto, de elecciones de rector, que esto es un tema que se está hablando en los debates de los rectorables, se está hablando del diálogo con la virtualidad y la inteligencia artificial. Y además, con esto, para mí es fundamental que podamos entender que los psicólogos y las psicólogas son uno de los actores fundamentales del trabajo de la salud mental. Entonces, el presupuesto no está solamente pensado en la asistencia, que es obviamente hiper relevante, pero también en la formación de los recursos que vamos a sostener eso, ¿no? Julia, gracias por estos minutos, muy amable. Y vamos a seguir con el tema porque también el equipo de DMB Noticias fue a consultar al decano, Enrique Irarrázaval, el decano de la Facultad de Psicología, que daba una mirada acerca de esta preocupación de los docentes, esta carta que se envió y de esta forma respondía. Un mail dirigido al decanato facultad el sábado, que no trabajamos. Nosotros lo leímos el lunes de mañana, pero ya había salido en prensa, Búsqueda lo había publicado. En sí lo que aparentemente sucedió fue que como nos informaron estos compañeros y compañeras docentes, fue que en un tiempo extremadamente breve, de 2-3 minutos, hubo una respuesta del orden del 75% de excelencia. Incluso docentes hicieron la prueba y demoraron entre 5 o 7 minutos en realizarla a mano, digamos. La pregunta que enseguida surge es sobre la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que cualquier recurso, como puede ser la inteligencia artificial, puede ser un recurso de enseñanza-aprendizaje sumamente interesante. La cuestión es cómo, cuándo, con quién lo usamos, qué tipo de preguntas hacemos, cómo lo formulamos, y eso es lo que estamos discutiendo en facultad. Por ejemplo, los docentes han solicitado trabajar presencial, y a mí me parece muy bien. Estos equipos docentes, como cualquier equipo docente que participan del cogobierno, tienen todo el apoyo institucional. Yo creo que hubo un error en el mail. Tenemos que resolverlo cómo, y sobre todo compartimos todo que hay que marcarlo en una modificación presupuestal para la Universidad de la República. Cerramos el móvil y le agradecemos a Martín y al resto del equipo por ese trabajo y la cobertura de ese tema. Otro asunto. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, dijo que le parece una insensatez que integrantes del gobierno anterior digan públicamente, como ha ocurrido en las últimas horas, que tras la gestión pasada ACE quedó 0 kilómetros. El jerarca enfatizó que las actuales autoridades han restablecido la cadena de pago a proveedores, pero aún resta atender la deuda de 180 millones de dólares que quedó del anterior periodo, parte de la cual se enfrentará con la partida dispuesta en la actual rendición de cuentas presentada anoche al Parlamento. La magnitud de la deuda no solo la digo yo, está en la rendición de cuentas del MEF, está en la auditoría que hizo el MEF cuando se fue anterior, o sea que la deuda que quedó en ACE es indiscutible y es de una magnitud súper importante, eso está fuera de discusión.
Cómo transparentar la gestión de ACES haciendo las cosas bien. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros, mirando para adelante, gestionar bien los dineros públicos, hacer las licitaciones, hacer compra de medicamentos centralizado y no comprando en cada unidad ejecutora y satisfaciendo las necesidades de la gente. Es eso lo que tenemos que hacer y priorizando, recorriendo el país como estamos tratando de hacer permanentemente con nuestros equipos y viendo dónde están los problemas y tratar de resolverlos. Decir que estaba todo 0 kilómetros en ACE me parece que es una insensatez, sinceramente, porque la verdad estaba lejos de estar todo 0 kilómetros. Cualquiera que pueda recorrer esto, preguntarle a los usuarios, mirar las unidades ejecutoras y ver cómo están las cosas. Las goteras, los baldes puestos en el medio de las emergencias. Por favor, esto no está a 0 kilómetros ni cerca. Eso es así. Y que va a costar un trabajo bárbaro arreglarlo, va a costar trabajo y dinero, que son dineros públicos. ¿Por qué pasó? No lo sé, eso no tengo la respuesta porque no la puedo aventurar así, estamos trabajando y analizando en eso. Nosotros vinimos a mirar para adelante. Mirar para adelante implica entender dónde estamos parados y tratar de hacer las cosas bien. Eso es el compromiso nuestro. Otro asunto, presten atención, el gobierno presentará en las próximas horas ante el Parlamento un proyecto de ley antilavado que bajará el tope de las transacciones en efectivo, estableciéndolo en $40.000. Así lo anunció en la diaria Radio el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, quien dijo que esto supondrá modificar una disposición todavía vigente de la Ley de Urgente Consideración que establece un tope en cerca de $120.000. Una de las cuestiones que nos habíamos comprometido era a hacer una serie de modificaciones a la ley de lavado, corrigiendo algunas cosas que había que corregir de la ley original del 2019, que era una ley del Frente Amplio, pero que hay que ajustar, y modificando algunas de las disposiciones que se introdujeron durante la administración Lacalle en la ley de lavados, retornando o volviendo el eje al punto donde se había establecido en los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros creemos que se había aflojado la cincha en muchos aspectos en el gobierno anterior, que tuvimos a nuestro juicio a través de la LUC y una serie de modificaciones a la ley de lavado que fueron claramente un retroceso y estamos volviendo al punto. La cifra que hemos definido, o sea, que ha definido el presidente de la República, porque nosotros esto lo manejamos directamente con el presidente de la República, es una cifra aproximada a los $40.000. O sea, es superior a la que estaba antes y muy inferior, menos de la mitad, de la que está hoy. Díaz dijo que otro de los aspectos de la LUC que el proyecto de ley antilavado se propone cambiar es el que regula a los sujetos obligados a realizar controles sobre el origen del dinero en las transacciones bancarias y aseguró que el nuevo texto amplía la fiscalización. Además, se incorporará a los delitos informáticos entre los delitos precedentes al lavado, es decir, aquellas actividades en las que se genera el dinero que luego se blanquea, lo que entre otras cosas abarcará las estafas realizadas con dispositivos electrónicos. También se propondrá eliminar la Fiscalía Antilavado y redistribuir sus cometidos entre otras dependencias de la Fiscalía General de la Nación. Otro asunto del Gobierno Nacional. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reunieron con los intendentes electos de Montevideo y de Canelones para empezar a trabajar en los principales lineamientos del proyecto de los planes destinados a mejorar la movilidad. Luego del encuentro, la ministra Lucía Echeverri remarcó que el énfasis estará puesto en recuperar la calidad de la movilidad y reducir los tiempos en el tránsito. El problema que tiene hoy el transporte y que en lo que hay, yo te diría que un consenso de todas las partes, pierde pasajeros, la gente ha dejado de utilizar el transporte público, hay que recuperar confianza, hay que recuperar seguridad y calidad del viaje y sobre todo reducción de los tiempos de viaje. Y para esto es lo que hay que analizar y tienen que ser parte los gobiernos departamentales, el ministerio, también las empresas y los trabajadores. Y sobre la base de eso se ha venido trabajando. Hay avances porque hay que obviamente profundizar en lo que eventualmente se entiendan que son las soluciones para poder tomar decisiones. Nosotros queremos hacerlo con mucha celeridad, pero con mucha responsabilidad y por eso era muy importante esta instancia con quienes van a liderar los gobiernos departamentales en todo este periodo. El diagnóstico que hacen las distintas intendencias sobre los problemas en el sistema metropolitano actual es común. ¿Hay preocupaciones particulares de algún departamento? No, lo que hay obviamente es impactos distintos, ¿no? Tienen características distintas Montevideo que Canelones. Lo que hay
coincidencia es que es necesario mejorar las condiciones de movilidad pensando en los usuarios, que hay que dar garantías de reducción del tiempo, de obviamente incorporar una mirada que permita realmente que el transporte público recupere pasajeros. El Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas y esto permite, entre otras cosas, analizar cuál es la situación económica que tomó este gobierno y que viene del último año de la gestión anterior. De eso hablará Germán de Agosto en su columna de este martes. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Sí, vamos a arrancar primero con uno de los énfasis que pone justamente el ministro Odone en torno a la necesidad de aumentar el crecimiento, en parte justamente vinculado a lo que han sido la última década, una década donde el crecimiento anual promedio, si te fijas 2015-2024, es apenas del 1,1%. Eso contrasta en particular con el crecimiento que tuvimos en la década anterior, 5,4%. Claro. En promedio por año, y también con otros periodos como el que tuvimos de entre 1985 y 1998 con un crecimiento de 4,2%. ¿sí? Este es uno de los temas que está sobre el eje de su agenda vinculada a la inversión, en particular porque a partir de este diagnóstico que hace en la rendición de cuentas, los bajos niveles de inversión son justamente una de las razones que explican este magro dinamismo que hemos tenido, en particular y a pesar de los grandes proyectos que hemos tenido en los últimos años. Hoy la inversión como porcentaje del PIB se ubica más o menos en 17%, un poquito menos. Eso es poco. Hemos alcanzado niveles superiores al 20% y en función del diagnóstico que hace el equipo económico, tienen que ser esos niveles o más de alguna manera para apuntalar ese crecimiento de forma de sostener justamente la red de seguridad social que tenemos, de sostener justamente la cohesión social y de alguna manera darle sustancia, ¿sí?, a las distintas, o darle los recursos a las distintas políticas que van a desplegar una vez conozcamos el presupuesto quinquenal. ¿sí? Así que partimos de un magro crecimiento y este es uno de los principales desafíos que ha enfatizado en reiteradas ocasiones Gabriel Odone. Te has, digamos, ido fijando en fragmentos del texto del proyecto de ley de rendición de cuentas y eso es disparador para lo que viene. Exacto, acá justamente hacíamos énfasis en la década de bajo crecimiento, ahora pasamos a la siguiente placa, donde nos mudamos al planeta de las finanzas públicas y esto es básicamente una de las afirmaciones que tienen que ver con la valoración que hace este equipo económico del funcionamiento de la regla fiscal que comenzó a partir del 2020 con la aprobación de la LUC. Sí. ¿sí? Para recordar simplemente, esta regla fiscal tenía 3 pilares, es decir, como 3 reglas o subreglas. La primera tenía que ver con el resultado fiscal estructural. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente se pone una meta y el resultado fiscal estructural, es decir, la diferencia de los ingresos y de los egresos públicos, una vez descontado, ¿sí?, los factores vinculados al ciclo económico. Cuando una economía crece mucho, recauda mucho, por ejemplo. Ajá. Y cuando una economía está en recesión, ¿sí?, o en crisis, por ejemplo, aumenta mucho el gasto por subsidios, ¿sí?, por desplegar justamente la potencia de su sistema de seguridad social. Entonces lo que hace es básicamente separar esos ingresos, es decir, me quedo con los ingresos y los egresos que son normales, por ponerlo de alguna manera. Y eso es lo que da cuerpo al primer pilar de la regla, que se cumplió, si lo ves, en el año 2020, en el año 2021, 2022, en 2023. Siempre las torrecitas fueron menores a la línea naranja, pero en el año electoral, que es lo que señala justamente la exposición de motivos, la regla fiscal no fue suficiente para contener el deterioro histórico que tienen las finanzas públicas en nuestro país en los años que son electorales, básicamente el ciclo político de las finanzas públicas o coloquialmente el carnaval electoral. Ahí está esa diferencia que es de 0,8 puntos porcentuales entre la meta que se tenía que haber cumplido y lo que fue el resultado. ¿Sí? Vamos a la segunda placa que sigue básicamente sobre el pilar 2 de la regla fiscal. Segunda pata de la regla fiscal. La segunda que tiene que ver con hay un tope al aumento del gasto primario que está dado por el crecimiento potencial de la economía. Ese crecimiento potencial es una estimación que surge a partir de los insumos de un comité de expertos que se generó justamente en el marco de la LUC y es lo que vemos en naranja. Ese es el crecimiento potencial, es decir, el crecimiento en el mediano plazo o el crecimiento que Uruguay puede alcanzar dada su dotación de factores productivos. ¿Sí? Si te fijas, el gasto creció menos en 2020, en 2021, 2022, 2023, pero de nuevo hubo un aumento sumamente relevante, casi 2 puntos más de lo que tendría que haber sido el crecimiento potencial, 2,8, una estimación que ya de por sí dio alguna polémica, porque en definitiva es lo que te topea el gasto y de repente
nada pasó en la economía de alguna manera para tener un incremento tan relevante de ese crecimiento potencial como una estimación teórica que se hace. Igual el gasto de 4,7 superó largamente incluso esa estimación. Incluso esa estimación que en su momento generó polémica, así que acá tenemos un segundo cumplimiento en el segundo pilar de la regla. Y finalmente el último pilar, que no lo trajimos para avanzar sobre otras cosas, es el que le ponía un tope al endeudamiento. Eso se cumplió, pero se cumplió porque se solicitó la extensión de ese tope de endeudamiento, que lo aumenta en un 30%, y eso permitió cumplir ese tercer pilar en el año 2024. Se cumplió esa pata de la regla con asterisco al costado, podríamos Y ese decir. asterisco refiere en realidad, o la de controversia que se puede generar a partir de esa dimensión, es que no hubo ningún factor extraordinario que ameritara solicitar esa cláusula de salvaguarda, como sí lo hubo en 2020, a raíz de la pandemia, ¿sí? Pero no en 2024. No había ningún motivo que hiciera que justamente se requiriera aumentar ese tope de endeudamiento. Así que en lo que tiene que ver con la dimensión de la regla fiscal, justamente lo que se desprende es que no cumplió con sus objetivos, en particular reducir la discrecionalidad del gasto y del manejo de las cuentas públicas y evitar este ciclo electoral que es una regularidad histórica. Es un poco paradójico dado el énfasis que se le dio a todo este nuevo marco institucional de la fiscalidad. ¿Qué te queda ahora? Vamos una plaquita más. ¿Sí? Y vamos a ver otra dimensión asociada al resultado que tiene esto, ¿no? En definitiva, lo que no fue suficiente fue para evitar que sucediera esto. Y acá, Tincho, lo que estamos viendo es básicamente 35 años de resultado fiscal o de déficit fiscal. ¿Sí? En los años que están marcados en azulcito son justamente los años que son previos a que arranque un nuevo gobierno, como para mostrar de alguna manera lo que se hereda, si querés ponerlo de alguna manera. Y si te fijas, la última, que corresponde al 2024, que es la rendición que se está presentando ahora, el déficit fiscal tiene como dos escaloncitos, uno azul y uno rojito. ¿Sí? El azul es el resultado fiscal que se publicó en su momento, 4,2% del PIB. Pero recordá que después saltó justamente la magnitud que tenían los adelantos de impuestos y la postergación de algunos pagos, que hace que el déficit global del sector público aumentara al 4,6%, y esto es efectivamente lo que señala que es una restricción relevante que va a tener la política fiscal en el marco de esta nueva administración. Es como el punto de partida asociado a lo que es la herencia fiscal y a esa imposibilidad de las finanzas públicas de disciplinar, si se quiere, esa gestión del gasto y los ingresos. ¿Queda alguna consideración más brevemente sobre el cierre? Sí, vamos a la última, y es la contracara del déficit fiscal, que es el endeudamiento. Y en particular, si te fijas la dinámica, tenemos la deuda, que se puede medir en términos brutos o en términos netos. No quedémonos con cualquiera de las dos, porque las trayectorias son similares, ¿sí? Tenemos el importante aumento en el 2020, pero fíjate lo que conocimos ahora, las estimaciones preliminares para este año, a la luz de ese resultado fiscal que es mayor del que supuestamente era, es un salto importante, tanto al nivel de la deuda bruta, 61%, como de la deuda neta, 57,5%. Esto es la contracara del aumento de ese déficit fiscal, y es la otra dimensión que justamente está detrás de esta afirmación del equipo económico de decir, bueno, tenemos una restricción fiscal relevante, en particular en un contexto global sumamente incierto, y eso puede limitar de alguna manera los alcances del despliegue de las políticas que tenemos previstas. Interesante, Germán. Este es año de proyecto de ley de presupuesto. Este es el punto de partida simplemente del gobierno. Seguiremos hablando. Hasta la próxima columna. Nos vemos el martes que viene, Tincho. Les contamos que en el gobierno pasado, durante la gestión de Nicolás Martinelli al frente del Ministerio del Interior, ese organismo público realizó una compra directa de cámaras de seguridad sin licitación previa 2 días después del balotaje por $33 millones. La diputada Frente Amplista Julieta Sierra hizo un pedido de informes al respecto. La compra directa por un sistema de videovigilancia se dio en un plazo de 45 días, el 26 de noviembre, 2 días después del balotaje. Consiste en el arrendamiento de 5.300 cámaras para el sistema de videovigilancia, según informó M24. El decreto no estaba publicado y se conoció recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, ya que quedaron condicionados a utilizar una tecnología que no fue la que eligieron. El Ministerio del Interior trabaja con 2 plataformas de videovigilancia, Sonda y DDBA, que arrendan las cámaras con el sistema para su funcionamiento y el mantenimiento. El 9 de octubre de 2024, el Ministerio solicitó tanto a Sonda como a DDBA una cotización por 2.600 cámaras, según informó el mencionado medio. La empresa que finalmente resultó beneficiada, DDBA, cotizó el valor de la compra sin los impuestos de ingreso al país, precio CIF, y aumentó la oferta a 5.300 cámaras. Por su parte, Sonda presentó una oferta teniendo en cuenta el valor correspondiente al mercado de plaza de las cámaras de videovigilancia con impuestos de entrada.
En ese contexto, el anterior Ministerio del Interior no solicitó a Sonda una cotización por las 5.300 cámaras sin impuestos que ofrecía su competidor para llevar adelante la comparación de precios correspondientes, por lo que Sonda presentó un recurso contra la decisión, según informó M24. Además, las autoridades justificaron la compra alegando que solo DDBA podría suministrar esas cámaras con inteligencia artificial integrada para evitar ser observada por el Tribunal de Cuentas. Por este motivo, la diputada Frente Amplista, Julieta Sierra, realizó un pedido de informes donde se consulta por la compra directa, si hubo otras ofertas, si se solicitaron más cotizaciones, si la compra compromete el presupuesto de la cartera, entre otras consultas. Y el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que pese a las amenazas realizadas a través de una carta por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, nada cambiará en la estrategia de lucha contra el narcotráfico que desarrolla el gobierno. Esa carta mencionada por Natalia es una carta pública emitida por Marcet en la que dio a entender que está radicado en Venezuela y le pidió a las autoridades, o le reclamó, que dejen de buscarlo. Hay una disputa de poder, evidentemente, entre las grandes organizaciones criminales y vinculadas al narcotráfico por la gran disponibilidad de recursos, dinero con la que se manejan, donde llegan a disputar espacios a los estados. En Uruguay eso no ocurre, no obstante lo cual sabemos que hay importantes figuras a nivel internacional que han salido de este país, lamentablemente, y bueno, tratan de alguna forma de hacerse visibles mediante este tipo o esta suerte de comunicados o amenazas que en nada alteran el trabajo normal y cotidiano del Ministerio del Interior uruguayo. Negro participó esta mañana en la presentación de los nuevos sistemas de vigilancia en todo el territorio, con una fuerte apuesta a la equipación tecnológica. El ministro dijo que la instalación de comisarías móviles para actividades especiales es prioridad del gobierno y agregó que una de las tareas relevantes es limitar la acción de las bandas criminales. A medida que nosotros apostamos a una vigilancia completa del territorio, lo que hacemos también es limitar la acción de las bandas criminales. Si nosotros estamos registrando y respondiendo en forma inmediata o rápida a las alertas que nos generan los medios tecnológicos, lo que hacemos es limitar la capacidad de acción y de criminalidad de las bandas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina y particularmente de la gran sorpresa que dio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar en un programa televisivo de C5N que será candidata en las próximas elecciones legislativas del mes de septiembre. Cristina Fernández dijo que es un buen momento para que el peronismo marque presencia ante un gobierno que calificó de cruel y esotérico en referencia a la política o a las políticas que lleva adelante el actual presidente Javier Milei. Sí, ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya le había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. La expresidenta Cristina Fernández y principal figura del peronismo sorprendió durante una entrevista en el canal C5N al anunciar su candidatura en las próximas elecciones legislativas. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre nos puede ir bien en octubre? Cuestionó Fernández, destacando el rol estratégico de Buenos Aires como bastión histórico del Partido Justicialista. La decisión de Fernández es interpretada como una señal de movilización interna al peronismo tras un año de reconfiguración tras la salida del poder y ante el avance del oficialismo libertario de Javier Milei, así como reinstalarla como figura central de la oposición, a pesar de las tensiones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quien mantiene divergencias sobre el rumbo del partido. La exmandataria también criticó duramente a la actual gestión, afirmando que el país está frente a una derecha cruel y esotérica, aludiendo al estilo y programa económico del presidente Javier Milei, que impulsa recortes drásticos en el Estado e intenta reprimir las movilizaciones sociales y políticas de los sectores más vulnerables de la población.
El juez brasileño Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, puso fecha al comienzo de los interrogatorios del expresidente Jair Bolsonaro y de 6 colaboradores. Esto será a partir del lunes 9 de junio, cuando Bolsonaro y sus aliados tengan que responder sobre el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lula da Silva, una vez asumido, y que tendrá, por supuesto, características muy especiales, particularmente porque Bolsonaro dice que es víctima de una persecución por parte del juez de Moraes, pero además deberá confrontarse con Mauro Cid, su mano derecha durante su gobierno, quien ahora ha decidido colaborar con la justicia y podría comprometer al expresidente brasileño y también a quienes estuvieron cerca de este intento de golpe de Estado. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fijó el 9 de junio como fecha para comenzar el interrogatorio de los acusados en una sesión presencial que podrá prolongarse hasta el día 13, según el magistrado, al término de 2 semanas de audiencias de testigos citados por la Fiscalía y las defensas. A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación, Bolsonaro sigue siendo el líder más popular de la derecha de Brasil y su juicio ha provocado una tormenta política donde el expresidente asegura ser inocente y se dice perseguido por de Moraes. En los interrogatorios que comienzan el próximo lunes, Bolsonaro se cruzará con Mauro Cid, quien fuera su mano derecha como presidente y ahora es acusado colaborador de la Fiscalía en el proceso, y también otros 6 exfuncionarios que declararán además de Bolsonaro. Durante las audiencias de las últimas 2 semanas, 2 excomandantes de las Fuerzas Armadas confirmaron la tesis expuesta por la Fiscalía de que Bolsonaro les presentó un plan para evitar que Lula asumiera tras ganar las elecciones, pero el golpe no ocurrió porque los entonces comandantes del Ejército y la Aeronáutica se negaron a participar, según sus propias declaraciones. El interrogatorio también dará lugar al esperado cara a cara entre Bolsonaro y el juez de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo y a quien acusan de perseguir al líder ultraderechista. Los ataques israelíes sobre los palestinos que tratan de obtener ayuda humanitaria se han producido por tercer día consecutivo y en esta oportunidad matando a 27 personas e hiriendo a otras 150 en 3 días consecutivos en los cuales, la comunidad internacional ha reaccionado para detener esto que considera una verdadera masacre y un cuestionamiento a la ONG, la fundación que está a cargo de la entrega de ayuda humanitaria, una fundación militarizada con soldados, o mejor dicho, con personal armado de los Estados Unidos, que está en el medio del objetivo de quienes entienden que esto no es otra cosa que prolongar una masacre anunciada ante la situación, además, de hambruna que sufre la población palestina. Ya son casi 55.000 los muertos desde que comenzó la crisis en octubre del 2023. Según Mahmoud Basal, portavoz de la Agencia de Defensa Civil de Gaza, tanques, drones y helicópteros dispararon contra civiles cerca de la rotonda de Al-Alam, que se encuentra a 1 kilómetro de un centro de distribución de ayuda, mientras que las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que sus tropas dispararon tras identificar a unos sospechosos que se dirigían hacia ellas desviándose de las rutas de acceso designadas. Israel ya negó antes haber disparado contra palestinos en un incidente similar ocurrido el domingo, en el que, según el Ministerio de Sanidad de Gazatí, murieron 31 personas y casi 200 resultaron heridas. La matanza de civiles que acudieron en busca de ayuda alimentaria redoblará las críticas al controvertido nuevo sistema de distribución de ayuda en Gaza, analizó Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC, ya que la Fundación Humanitaria de Gaza, un controvertido grupo respaldado por Israel y Estados Unidos que pretende sustituir a las agencias de la ONU y otras organizaciones, se ha hecho cargo recientemente de las tareas humanitarias. El nuevo sistema obliga a los civiles a acudir a centros de distribución situadas en zonas bajo control militar israelí y atendidos por contratistas armados de seguridad estadounidenses, mientras que los palestinos se ven obligados a caminar largas distancias para recoger la ayuda y cargar las cajas de hasta 20 kilos de peso.
Organismos de la ONU y la comunidad internacional en general han criticado duramente a la ONG encargada de la distribución por militarizar la ayuda y crear un sistema contrario a los principios humanitarios que se puso en marcha después de que la prohibición total de Israel de enviar alimentos y otro tipo de ayuda a Gaza dejara a toda la población en riesgo de hambruna. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El pronóstico del tiempo extendido a las próximas 48 horas, elaborado por Inumet, que prevé lo siguiente para las próximas jornadas en Montevideo y área metropolitana. Mañana, miércoles 4 de junio, por la mañana, cielo nuboso y cubierto con neblinas, y por la tarde y la noche, nuboso con neblinas. No se pronostican lluvias. Temperaturas extremas previstas, mínima de 8 grados, más alta que la de los últimos días, y máxima bien alta, de 19. No te entusiasmes porque el jueves ya baja un poquito la temperatura, aunque va a haber disminución de nubosidad, algo de neblinas, y en la tarde cielo claro y algo nuboso, pero las temperaturas serán la máxima de 16 grados y la mínima de 5. Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad. A su término, MBD Noticias vuelve en síntesis con lo más destacado en términos informativos de esta jornada. Y las ediciones informativas serán, como todos los días, a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.